Bueno, estamos en una serie de mensajes que tienen que ver con el poder espiritual, el poder que fue prometido y que fue cumplido, ¿sí? Yo hablaba que me encantaba el personaje de, ¿cómo se llamaba? He-Man, ¿no? Que decía, ¿no? Por la espada de Grayskull, ¿no? Yo tengo, ¿cómo decía? Vení. Pará, vení, decí, escuchen como decía He-Man. Esta es la voz, aquel es la voz de Dios, ¿dónde está? Él es la voz de He-Man. Mirá, a ver cómo dice. ¡Yo tengo el poder! Eso, ¿viste? Mirá. Y yo les recordaba que aparte de eso, les recordaba siempre que mi abuela tenía el poder de la chancleta, ¿no? Que no necesitaba decir yo tengo el poder, solo sacaba la chancleta y todo eso ya era suficiente para que yo corriera, ¿no? Pero hay poderes que no son ni como la espada ni como la chancleta, que son intangibles. Por ejemplo, yo experimenté a lo largo de mi vida, y luego lo apliqué en mi vida, el poder del número 3. No sé si es por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero lo cierto es que el poder del número 3 yo lo experimenté cuando era niño. Cuando iba a la escuela, que me decían, dale, levántate que ir a la escuela, levántate que ir a la escuela, hasta que venía al lado de la cama y decía, cuando cuento 3, mejor que te levantes. Me levanto a la 1, me levanto a las 2 y me levanto a las... Y a las 3 saltaba de la cama. Venía a jugar al fútbol a la tarde. Hay que ir a bañarse. Claro, porque era horrible, imagínate todo chivado de jugar al fútbol, ¿viste? Hay que ir a bañarse a la 1, hay que ir a bañarse a las 2, y aparte bajaba el ritmo a las 3, hay que bañarse a las 3. Y después empezaba el 2:30, ¿no? Yo lo aprendí y lo apliqué con mis hijos. Y el poder del número 3 funciona. Funciona. ¿Viste? Nunca supe yo por qué es tan poderoso el número 3. Igual nunca pasé la barrera de querer averiguarlo. Jamás se me atreví a pasar la barrera de querer averiguar qué venía después del 3. No, de ninguna manera no me daba la valentía, no era tan valiente. Pero bueno, yo le decía la vez pasada que yo pedía también al Señor un renuevo de poder, y ustedes saben que decía, Señor, ¿cómo hago para tener un poder? Y yo creo que había algo que me parece que era algo así. ¿Se acuerdan? Igual no lo voy a usar, salvo que alguno se quede dormido. Ustedes que son buenos cristianos, como Dios tiene un mensaje hoy para ustedes, si ustedes ven que al lado de ustedes o delante o atrás alguien que se está quedando dormido, levante la mano. Yo enseguida toco la campana. Usted le va a estar haciendo un beneficio al que está al lado adelante para que no se pierda lo que Dios tiene para decirle. Así que usted trabaje conmigo en esta mañana y los dos somos socios de Dios. Mirá qué lindo, ¿eh? Bien, hoy vamos a ver poder que nos levanta. Un poder que nos levanta cuando estamos caídos. Un poder que nos levanta cuando ya no podemos seguir avanzando. Un poder que nos levanta cuando estamos cansados. Aparte viene bien para esta época del año, ¿viste? Octubre, como que estás cansado, ¿no? Es decir, por Dios, pero siempre pasa lo mismo en todos los octubres, ¿no? ¿Cuándo va a terminar el año? ¿Cuándo va a llegar las vacaciones? Vimos la semana pasada que Jesús había prometido que iba a enviar un poder a sus discípulos, a su iglesia, a sus seguidores. Vimos también que la promesa fue cumplida, que el poder vino sobre su iglesia. Y vino ese poder para ser testigos de lo que Él hace en la vida de aquellos que lo reciben. También es un poder que se manifestó en medio de la adversidad más profunda. Cuando estaban matando a un discípulo de Jesús llamado Esteban, Jesús, por el poder recibido, fue testigo aún en medio de su muerte. Y aún en medio de su muerte no odió ni deseó la maldición sobre los que lo mataban. Pidió que el Señor los perdonara. No fue conquistado por el odio, porque el poder del amor había gobernado su mente y su corazón, el poder de la misericordia. Y vimos cómo ese poder se expandía,
que no se quedaba en un lugar, sino que a través de los que se fueron de Jerusalén iban llegando a distintos lugares del mundo, a través de un siervo de Dios llamado Felipe. Hoy vamos a ver dos historias que están unidas en el libro de Hechos. Recuerden que estamos leyendo una serie de mensajes sobre el libro de Hechos. Lean el libro de Hechos, le va a hacer muy bien. Hoy vamos a ver dos historias unidas que quieren enseñarnos algunas cosas acerca de este poder recibido. Vamos a ver la historia de un hombre llamado Eneas y de una mujer llamada Tabita. Esa historia está en el libro de Hechos, capítulo 9. En primer lugar vamos a ver la historia de Eneas y vamos a ver cómo el poder que Dios envió sobre su iglesia es un poder que nos levanta de toda parálisis. Miren esto. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los creyentes que vivían en Lida. Allí encontró un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Eneas era parte de una pequeña comunidad de creyentes. Esta comunidad de creyentes se reunía ¿dónde? En una casa. Por lo tanto, era un grupo pequeño. En medio de ese grupo pequeño cae la visita del apóstol Pedro, que venía de Jerusalén, viendo lo que estaba pasando, que el evangelio iba llevando a distintos lugares cada vez más lejos de Jerusalén, y Pedro entonces iba para animar, para confirmar, para seguir instruyendo a esos nuevos cristianos. Y acá va a la casa donde se reunía esta pequeña iglesia de este grupo de creyentes, y allí encuentra a Eneas. Allí encuentra a un hombre postrado desde hace 8 años. Nos habla de un hombre que estaba atravesando una postración desde un tiempo muy largo. Y así muchas veces son los desiertos. Así muchas veces son las pruebas. Duran años. Y eso es lo que genera cansancio y debilitamiento de la fe. Cuando las pruebas se estiran en el tiempo. Si las pruebas duraran una semana o un mes, nadie tendría problemas de atravesarlas. El problema es cuando no parece terminar el tiempo de prueba. Aquí el relato nos pone el tiempo para ver que este hombre venía durante 8 años con esa situación de enfermedad que lo había postrado. Pero aquí este relato nos quiere mostrar algo y quiere enseñarnos algo a todos nosotros en esta mañana. No importa el tiempo que haya pasado desde que comenzaste tu prueba. No importa el tiempo que haya pasado desde que estás caminando por el desierto. La palabra de Dios te dice en esta mañana, todo va a cambiar. El milagro está por suceder. Por delante está tu esperanza. ¿Crees esta palabra? Recibíla y dale la gloria a Dios. Decirle, Señor, esa palabra se cumplirá en mi vida. Esa palabra se cumplirá en mi vida. Eneas. Y esta historia de Pedro cumple un sistema de escritura que tiene Lucas. Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, es el mismo que escribe el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que trata de mostrar Lucas con esta forma de escribir? Busca paralelismos entre el ministerio de Jesús y el ministerio de los apóstoles. Por ejemplo, cuando Esteban muere, que lo están apedreando, lo están matando a Esteban. Esteban hace 2 cosas. En primer lugar, dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en segundo lugar, no tomes en cuenta sus pecados. Es un paralelismo con la muerte de Jesús en la cruz, que dice, recibe mi espíritu, le dice a Dios, y no tomes en cuenta sus pecados porque no saben lo que hacen. Ahora, en esta segunda historia,
Lucas muestra el paralelismo con una situación que Jesús vivió cuando unos amigos le traen un paralítico y lo entran por el techo y le bajan en camilla delante de Jesús. Lucas hace un paralelismo. Allí, en el Evangelio de Marcos, Jesús le dice a ese paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Ese es el relato de Jesús curando al paralítico allí en el Evangelio de Marcos. Miren cómo relata Lucas esta sanidad que sucede a través de Pedro. Pedro le dice a Eneas: levántate, tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lidia y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Esta forma de escribir de Lucas, de estos paralelismos, tienen el propósito de mostrarnos que el mismo poder que estuvo cuando Jesús estuvo acá en la tierra es el mismo poder que sigue obrando en su iglesia, en sus discípulos, a través del Espíritu Santo que Él envió. La promesa se cumplió, el poder vino y ese poder continúa hasta el día de hoy y hasta que el Señor vuelva. ¿Escuchaste? Ahora, este texto nos relata la curación de un paralítico. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve Lucas a mostrar esta historia que se repite en la vida de los discípulos? Porque el poder que ellos vieron actuar en Jesús ahora estaba actuando en la vida de sus discípulos. Se estaba manifestando. La promesa se había cumplido. Cuando Jesús dijo: no los dejaré solos, la promesa se cumplió y no los dejó solos. Cuando Jesús dijo: les enviaré mi espíritu y recibirán poder, la promesa se cumplió y recibieron poder. Cuando Jesús dijo: las mismas señales que yo hago, ustedes también las harán, y se cumplió esa palabra de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es confiable, Él es verdadero, lo que Él prometió lo cumplirá. Por eso en esta mañana te hago un llamado: aferrate con todas tus fuerzas a Jesús y a la promesa que Él te ha hecho. ¿Qué promesas recibiste de parte de Dios? ¿Qué promesa recibiste de parte de Dios en el nombre de Jesucristo? En esta mañana, aferrate con todas tus fuerzas y decí: no soltaré la promesa hasta que se cumpla en mi vida. Tal como Jacob lo dijo: no te soltaré hasta que me bendigas, le dijo al ángel. En esta mañana vos decís: Señor, no me soltaré de esa promesa hasta que se cumpla en mi vida. Levantá tu brazo y decirle: Señor, me aferro a esa promesa, me aferro a tu promesa en esta mañana. No olvido tu promesa. En esta mañana me aferro a tu promesa. El Señor cumplirá lo que te ha dicho. ¿Lo crees? Dale la gloria a Dios, al que cumplirá siempre tu promesa, la promesa que Él hizo. Por otro lado, el milagro. En todo el libro de Hechos se hace un énfasis muy grande de que el milagro tiene que señalar a Jesús. Aquí, en esta historia de Eneas, claramente Pedro declara por quién fue hecha la sanidad. Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Pedro ya venía de declarar esto cuando sana a un mendigo y lisiado. Dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Luego declara: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre. Y por último, este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. El verdadero siervo de Dios señala a Jesucristo. El mensajero que viene de Dios señala a Jesucristo. Porque es Jesucristo el que sana y salva. Es Jesucristo el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Es Jesucristo. Y todo predicador, toda predicadora, toda iglesia
que no señale a Jesucristo como el único en cuyo nombre hay poder para salvación, no es un mensajero que venga de parte de Dios. Ni una iglesia, ningún predicador que sea fiel a este mensaje debe ser tomado como parte de Dios. El resultado del verdadero mensaje es que la gente reconoce a Jesús como aquel que ha hecho el milagro, la transformación, el cambio de vida, la liberación. En segundo lugar, hay un poder que nos levanta de la muerte. Hay un poder que nos levanta de la muerte. Esta es la segunda historia. Había, después de esta ciudad donde estaba Pedro, que era Lida, había una ciudad de unos 15 kilómetros más o menos que se llamaba Jope. Y en esta ciudad sucede esta historia. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que en griego se dice Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, estaba con Eneas, ¿se acuerdan que lo acaba de curar de la parálisis? Enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaban con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Muy bien. ¿Qué historia esta? Jope, a 15 kilómetros de donde estaba Pedro, una ciudad portuaria. Tabita, en griego, Dorcas. Tabita es arameo. Significa gacela su nombre. Se ve que tenía mucha gracia al caminar. Gacela. Y hay algo muy curioso en este texto. Miren, es la única vez en toda la Biblia, la única vez que se refiere a una mujer con el nombre de discípula. Nunca aparece, ni antes ni después, el término discípula en la Biblia. Miren qué curiosidad, ¿eh? Tabita, que se ocupaba de los pobres, una discípula de Jesús. Perdón. No, porque había 3 cabeceando. De acá se ve todo, les aseguro. Ella era una discípula de Jesús, integrante de la pequeña comunidad de Jope. Probablemente también fue fruto del misionero Felipe, que iba predicando el evangelio y había pasado por esas ciudades. Allí había mujeres viudas que eran pobres. Las viudas eran pobres en ese tiempo. No había pensión, no había jubilación. Eran mujeres que realmente necesitaban ayuda. Y Tabita les había hecho vestidos. Y ellas dan testimonio de la generosidad de Tabita. La pérdida era muy grande para la comunidad. Eran comunidades chiquitas, pequeñas, con mucha gente pobre. Y Tabita era alguien que tenía recursos para ayudar a los más pobres. La pérdida de Tabita afecta la ayuda que la comunidad pequeña seguramente podía hacer a los más pobres. Y conmueve a toda la comunidad. La comunidad está conmovida, por eso los discípulos, al enterarse que Pedro estaba, van a buscarlo. Por favor, venga usted a Jope enseguida.
¿Qué representa esta acción? Quiero que escuches bien lo que nos enseña este texto. Esta acción de los discípulos yendo a buscar a Pedro representa la obra intercesora de la iglesia. Cuando hay una necesidad, la iglesia debe interceder por esa necesidad. Este grupo fueron intercesores que van a buscar la ayuda de Pedro conociendo el poder del Espíritu que actuaba en él. ¿Quién está pidiendo por vos? ¿Quién está intercediendo por tu familia? Es tiempo de que seas parte de un grupo que interceda por vos. Pero ¿cómo van a interceder por vos si vos no te dejás ayudar? Tenés que tener un grupo intercesor de tu vida para que el poder de Dios se manifieste. Por eso están los grupos pequeños. Los grupos pequeños es para que allí vos tengas personas que interceden por vos. Es allí donde oramos unos por otros. Necesitas un grupo de intercesores que pidan por cada una de las luchas que estás atravesando. En casas es donde sucedían estos milagros. Por eso, en esta semana, toma la decisión de sumarte a un grupo pequeño. Todavía no terminó el año. Todavía hay grupos pequeños funcionando. Sumate a un grupo pequeño para que sean las personas que intercedan por vos, por tus luchas, por tus enfermedades, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu economía, por tu vida emocional. Necesitas personas que vayan a interceder por vos. Cuando llega Pedro, le pide a todos que salgan. Llega hasta el lugar. Y otra vez el paralelismo de Lucas. Nos recuerda cuando Jesús resucita a la hija de un hombre llamado Jairo. Jesús va hasta la casa, los saca a todos, como Pedro también sacó a todos. Jesús entra donde estaba la niña, la toma de la mano y le dice, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Lucas escribe el relato de Pedro y lo único que le cambia es una letra. En lugar de Talita cum, Pedro dice Tabita cum. Nuevamente Lucas escribe esto para decirnos, iglesia, el mismo poder que actuó en Jesús está presente hoy en su iglesia por medio del Espíritu Santo. Necesitamos renovarnos en ese poder espiritual. Necesitamos renovarnos. Jesús había levantado de la muerte a la hija de un hombre llamado Jairo. Y aquí Pedro, por el poder del nombre de Jesús, orando a Dios de rodillas, Pedro se pone de rodillas y ora, mostrando de quién viene el poder que salva y que sana. Pedro nos enseña cómo se manifiesta el poder de Dios en este tiempo. El poder de Dios se manifiesta cuando nos ponemos de rodillas y clamamos. A más rodilla y más clamor, más poder manifestado. Nos falta como iglesia, nos falta como cristianos, nos falta como matrimonios, nos falta más tiempo de rodillas y de clamor. Porque el poder se manifiesta cuando las rodillas y el clamor comienzan a ocupar más tiempo en tu vida. Tenemos que ponernos de rodillas y clamar más delante del Señor. Y veremos el desierto quedar atrás nuestro. Tus ojos verán la tierra de promesa cuando de rodillas clamás al Señor. En tercer lugar, este poder es un poder que llama y que debe ser escuchado. Pedro, tanto en Eneas, el que levantó de la parálisis, como en Tabita, que la levantó de la muerte, usa una misma palabra que es anasteti, que significa levántate, es un imperativo. Levántate,
Y esa palabra que se fue para Eneas para que levante de su parálisis, esa palabra que fue para Tabita para que se levante de una situación de muerte, es la misma palabra que se levanta en esta mañana y te dice: levántate, levántate de la parálisis emocional. Levántate de esa situación que te está postrando y que no te deja levantarte. Tal vez tu alma está paralizada en esta mañana. Y esta palabra viene a vos y te dice: levántate de esa parálisis emocional. Levántate porque hay esperanza en Jesucristo. Hay fuerzas en Dios. Esa palabra también viene para los que están como muertos en su esperanza, en su fe. Personas que ya no creen, que ya han perdido la expectativa de que se cumplan sus sueños. En esta mañana, escuchá la palabra de poder. Levántate de esa postración y de esa muerte espiritual. Levántate. Uno estaba postrado con parálisis. La otra estaba muerta. Pero ambos son levantados por el poder del Espíritu Santo. A Eneas para comenzar una vida nueva. Porque hay esperanza en el nombre de Jesús para todos los postrados, para todos los moribundos, para que ya no tienen esperanza. Para los que tienen muerta su esperanza, hoy hay una palabra que te dice: levántate en el nombre de Jesús. Y a Tabita, la palabra Tabita, levántate, nos representa a una persona que la iglesia había perdido. La iglesia perdió a una mujer que era una sierva de Dios. Y ahora, por el milagro que sucedió en el nombre de Jesús, la recupera. ¿Cuántas personas hemos perdido en nuestras iglesias? ¿Cuántas personas hemos perdido en nuestra familia? Que hoy hay muerte espiritual en ellos, o por lo menos son moribundos espirituales. Es tiempo de clamar de rodillas por ellos, en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Tenemos que clamar de rodillas a Dios para recuperarlos. Así como la iglesia recuperó a Tabita de la muerte. Así, queridos papás, clamen de rodillas a Dios para recuperar a sus hijos de la muerte espiritual. Así, querida esposa, clamá por tu esposo para recuperarlo de la muerte espiritual. Así, querido hermano, querida hermana, orá por aquellos que hoy están muertos espiritualmente y los hemos perdido. Es tiempo de doblar las rodillas y clamar. Y Eneas se levantó y caminó. Y Tabita se levantó y donde hubo muerte, ahora hay vida. Y así pasará con aquellos que hoy están muertos espiritualmente. Pasarán de muerte a vida. Clamá de rodillas al Señor y Él lo hará. ¿Lo crees? Aferrate a la promesa. Aferrate a la promesa. Aferrate al Dios de la promesa. Clamemos, gimamos, lloremos. Devuélvelos a la vida, Señor. Queremos recuperarlos. Queremos verlas nuevamente vivas. Queremos verlos nuevamente vivos. Queremos verlos todavía alabándote. Queremos todavía verlos orando. Todavía queremos verlos predicando. Todavía queremos verlos sirviéndote. Todavía nuestros ojos lo quieren ver, que pasan de muerte a vida. ¿Lo querés? Clama al Señor de rodillas. Y por último, este poder es un poder que produce fe. Ambos milagros dieron como resultado el reconocimiento de Jesús como Señor y la conversión de las personas a Dios. Después que Eneas camina, dice, se convirtieron al Señor. Después de que Tabita resucita, dice, muchos creyeron en el Señor. Cuando algo viene de Dios, hace que las personas reconozcan a Jesús y se rindan a Él. Escuchá bien, pará. No había nadie dormido. Solo que era importante lo que voy a decir ahora. Escuchá bien. Escuchá bien. El más grande de los milagros no es que Eneas se haya levantado de la parálisis. No es que Tabita haya resucitado.
El más grande de los milagros es cuando las personas se convierten a Dios. Es cuando el que no creía, cree. El que no veía, ahora ve. El que vivía en desesperanza, ahora vive con esperanza. Y el que no tenía fe, ahora la recibe por la gracia de Dios. Ese es el más grande de los milagros. ¿Por qué no dejas que suceda un milagro en tu vida hoy? ¿Por qué en este día no recibís el milagro de la fe? El milagro de la esperanza en tu vida. Porque eso te levantará. Porque un día Eneas iba a partir de este mundo y no se iba a levantar más del polvo. Un día Tabita iba a volver a morir y no se iba a levantar más. Pero los dos iban a estar en la eternidad con Dios. Iban a resucitar y estar con Jesucristo por siempre. Y un día conocerás a Eneas y conocerás a la discípula Tabita. Y le dirás, yo conocía tu historia, ahora te conozco a vos. ¿Escuchaste? Recibí el milagro de la vida eterna, recibí el milagro de la fe. Te pido que ores conmigo. Cerrá tus ojos, inclina tu cabeza. Y decirle a Jesús que querés recibir el milagro de la fe en esta mañana. Señor Jesús, quiero recibir el milagro de la fe. Poné fe en mi corazón. Quiero recibir el milagro de la esperanza. Llena de esperanza mi mente. En esta mañana, Jesús, quiero recibir el milagro de la vida eterna. Para que donde vos estás, yo también esté. Por eso, Jesús, en esta mañana, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi incredulidad. Hoy dejo de ser incrédula, dejo de ser incrédulo y comienzo a creer en vos, que sos la vida y la esperanza. Seguí orando donde estás. Si en esta mañana recibís el milagro de la fe, levantá tu mano hacia el cielo, que voy a orar por tu vida. Recibí. Dios te bendice en esta mañana. Levantá tu mano ahí donde estás. Levantá tu mano. Oro por vos en esta mañana. Oro por vos. Señor, mira estas manos levantadas. Que reciban el milagro de la fe. El milagro de tu salvación eterna. Afirma, confirma y sella en ellos esa fe inquebrantable de que la salvación ha llegado a sus vidas, que todo pecado ha sido perdonado y que donde vos estás ellos también estarán. Por eso hoy te pido que pongas esperanza en sus vidas, que los ayudes con fe, con fuerzas, para que esperen de que lo que viene por delante será la tierra de promesa sobre sus vidas. Bendícelos, Señor, porque en vos han confiado. Y ahora quiero que ores conmigo, vos que estás tal vez postrado, postrada en el alma. Te faltan fuerzas para levantarte como Eneas. Sentís que no te responde el cuerpo, que no te responde el alma, que no te responde la voluntad. Decirle, Señor, dame fuerzas y levántame de esta postración. Dame fuerzas para levantarme más que nunca y caminar con vos. Porque algo nuevo va a suceder en mi vida. Porque por delante está la esperanza. Te ruego dejar atrás este desierto. Y por eso, para dejar atrás este desierto necesito caminar. No puedo quedarme acá, Señor. Entiendo que debo levantarme y caminar. Que es la única manera de dejar atrás este desierto. Pero entiende, Señor, mi cansancio. Entiende, Señor, mi agotamiento. Por eso yo te necesito en esta mañana, Jesús. Y pido fuerzas en medio de mi debilidad. Fortaléceme. Levántame, Señor, para que pueda yo volver a avanzar.
Y por último quiero pedirte a vos que tenés muertos espirituales alrededor tuyo, moribundos espirituales alrededor tuyo. Clamá ahora por ellos y decirle: Señor Jesús, da vida donde hoy hay muerte. Sopla aliento de vida para que los muertos espirituales resuciten. Señor, aún los huesos secos pueden revivir. Sopla sobre esos huesos secos. Sopla para que vuelvan a tener vida. Que nuestros ojos recuperen a los perdidos. Que volvamos a recuperar a los que hoy ya no están entre nosotros. Señor, levántalos nuevamente a la vida espiritual. Levántalos a la fe. A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros padres. Levántalos a la vida espiritual para que la fe renazca en sus corazones y una vez más vuelvan a alabarte, vuelvan a creer en vos, vuelvan a servirte. Señor, haz este milagro. Resucita a esos muertos espirituales. Que a tu nombre sea dada la gloria, Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor.